So regarding fire dynamics, we could go for hours also in fire dynamics of rooms, of closed rooms. But like in this first example, we have a compartment which is sealed on all sides, and the fire is limited because it doesn't have enough air to work for a long time and to proceed. Si miramos el comportamiento comportamiento del incendio en un recinto confinado donde las 4 paredes, por eso decirlo, todas las aberturas están cerradas, entonces uno tiene que preguntarse por cuánto tiempo puede ese incendio mantenerse y qué tipo de energía va a liberar. And this compartmentation might be broken if maybe windows break or windows are open, or if doors, for example, to the staircase is opened. Y ese tipo de barreras se pueden romper, por ejemplo, si se abren las puertas o si se rompe una ventana, ¿no es cierto? Haciendo de que entonces haya propagación tanto de humo a las escaleras, pero también de entrada de aire al compartimento. So this breaking of compartmentation allows fresh air to flow to the fire, to feed the fire, to accelerate it, and it allows smoke to be released out of the compartment, either on the outside, but also internally. And the worst thing is if it flows into the staircase. Por lo cual, el hecho de romper las barreras y del compartimiento le da acceso de aire al incendio. En peor de los casos puede hacer de que se haga una propagación entonces de humo hacia la escalera. So for Germany, we have a lot of key sentences, but the most important thing is the stairway is the most important room in the building, and you always should try to stabilize the situation when you arrive on scene as the fire service against sudden changes, like failure of the window or a flashover or a wind situation. All these fast changes make the situation worse. Alemania tiene muchas reglas internas, ¿no es cierto?, en el servicio de bomberos sobre cosas que hacer o no, pero lo más importante es que la escalera es el compartimento o la habitación más importante del edificio, y siempre trabajar para estabilizar la situación para cambios repentinos, por ejemplo, que se rompa un vidrio, o que haga un flashover, o que haya viento, ¿no es cierto?, que influya al edificio. So we try not to make the situation worse by breaking additional compartmentation. We try to stabilize the situation and prevent further smoke spread and get rid of the smoke out of staircases. Por lo cual, el servicio de bomberos alemán trabaja en el tema de no romper más barreras de los compartimentos, lo que sea absolutamente necesario, y mantener eso limitado. No romper ventanas, no abrir, sino que compartimentalizar, ¿cómo se dice? Ayúdame acá un poquito. Siempre esa palabra me da problema. Tito. ¿Qué palabra, Roy? Compartmentalization, ¿cómo se dice en español? Compartimentación. Sí, compartimentalizar se dice ya, ¿no es cierto? O sea, es el hecho. I'm just having trouble with my Spanish. Yes, okay. Compartimentación. I got it also. Yeah, good. Okay, so like a sentence you might hear quite often, the stairway is the most important room in a building, but nevertheless, if you look what fire service is doing all around the world, we have to get access, we have to stretch hoses, we break into doors, and we destroy compartmentation. Y lo interesante es de que la frase de que la escalera es la habitación más importante en un edificio en caso de incendios es algo que se conoce en muchos países, pero de todas maneras, si uno observa lo que se está haciendo en la mayoría del mundo, estamos destruyendo barreras, estamos abriendo, tanto sea para poder lograr el trabajo o quizás sin razonarlo bien, y de tal manera estamos rompiendo las barreras del compartimento. And I think this key conflict is substantial, and even it was the tradition for the last 100 years, we shouldn't accept it.
Lo cual esto crea un conflicto esencial que se ha venido viendo durante el último siglo, y es la opinión de Michael de que es algo que no se debería aceptar. So about 20 years ago, I spent a couple of months and did only calculations about smoke spread in multi-story buildings. Aproximadamente hace 20 años, Michael usó un tiempo bastante largo mirando los cálculos de la propagación de humo dentro de un edificio. This is just an example of a building with open windows, an open door, and a fire in a compartment. Esto es solo un ejemplo de un edificio que tiene la puerta a la escalera abierta y la ventana también abierta, y mostrando una simulación del comportamiento del incendio. Entonces, So 20 years ago, this calculation needed a whole day, but it's nice because you are able to work with all the parameters and try to see what influence they have. hace 20 años atrás, este tipo de cálculos, este tipo de simulaciones se demoraba todo un día, pero es muy interesante de todas maneras ver que uno puede poner todos los parámetros necesarios y para ver cómo esto se desarrolla. And for me, the key point was always how can we prevent smoke spread into staircases? Y para Michael siempre ha sido algo esencial de cómo poder prevenir la propagación de humo a la escalera. Well, we might use positive pressure ventilation to get in some pressure differences between the staircase and the compartment. Una manera de hacerlo, por ejemplo, es usar ventilación de presión positiva, cosa de crear más presión en la escalera y más diferencial en la escalera que dentro de la habitación. So I did about 100 calculations and regarding wind, regarding fans, I then tried to make the same setups with keeping the upper parts of an entrance door closed. Michael hizo aproximadamente como 100 simulaciones, calculaciones, ¿no es cierto? Tratando diferentes escenarios, y en uno de ellos, que se está mostrando aquí, hizo la prueba de sellar la parte superior de la puerta. And I found that not in 100%, but in most situations, if you keep the upper part of an entrance door closed, you have less amount of air going into the fire compartment, but the air goes in low. You have less smoke spread, and you have much better possibility to keep escape routes smoke-free. Y no siempre en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, manteniendo la parte superior de la puerta bloqueada o cerrada, eso limitaba el acceso de aire a la habitación, definitivamente limitaba la propagación de humo a la escalera y mantenía la situación mucho más bajo control. So with all these 11 parameters, I don't want to go into them deeply, but it's maybe the fan size, it's the entrance door number 5, it's the window size number 10, or the wind number 11. You can play with all these parameters. Aquí hay 11 parámetros que él estaba controlando en la simulación. Dice Michael que no va a entrar en detalle cada uno de ellos, pero quizás lo más importante es la capacidad, el tamaño del ventilador, de la puerta de entrada, ¿no es cierto? Tanto la puerta a la escalera como la puerta al compartimento, el tamaño de la ventana y la circulación que uno tenía alrededor. Y el viento exterior también.